Nunca había escuchado un llanto así. Era profundo, agudo, como un eco que venía de otro mundo. No era solo el llanto de un bebé. Era un grito de vida pidiendo auxilio, de esperanza, de misterio. Si crees que Dios actúa en los detalles, considera suscribirte a este canal. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es un llamado al alma. Todo comenzó un domingo por la mañana. El padre Esteban llegó temprano a la iglesia de San Lucas, como lo hacía desde hacía más de 20 años. Siempre entraba por la puerta lateral, colocaba sus llaves sobre la mesita de madera antigua, encendía las luces del altar, y se sentaba en la segunda banca para orar en silencio. Pero ese día, algo interrumpió su rutina. Apenas bajó del auto, notó algo inusual en la entrada principal. Una canasta de mimbre, cuidadosamente cubierta con una manta celeste, reposaba junto a la pesada puerta de madera. Era tan temprano, que aún no había nadie en la calle. Todo estaba en silencio, excepto por ese llanto que atravesaba el alma. Se acercó con cautela. El corazón le palpitaba como si supiera que estaba a punto de presenciar algo más grande que él. Con manos temblorosas, retiró la manta. Y ahí estaba. Un bebé. Pequeño. Frágil. Envuelto en una cobija blanca. Tenía los ojos cerrados, pero su llanto era fuerte, como si exigiera ser escuchado por el cielo entero. A su lado, un sobresellado con cera roja. No había nombre. No había explicación. Solo el bebé y el silencio. El padre Esteban miró hacia ambos lados, buscando algún rastro de la persona que lo había dejado ahí. Pero no había nadie. La calle estaba vacía. La ciudad dormía. Tomó la canasta con delicadeza y la llevó dentro de la iglesia. Cerró las puertas. Se arrodilló frente al altar, con el niño en brazos, y oró. No pidió respuestas. Solo pidió luz. El sobre seguía sin abrir. No sabía si debía hacerlo. Algo en su interior le decía que lo que estaba ahí dentro podía cambiar todo. Pero también sabía que no podía ignorarlo. Abrió el sobre. Dentro había una carta, escrita a mano con tinta azul. La caligrafía era temblorosa, como si quien la escribió lo hubiera hecho entre lágrimas. Si estás leyendo esto, es porque confío en que cuidarás de él. Su nombre es Mateo. No tengo otra opción. No puedo explicarlo todo ahora, pero algún día sabrás la verdad. Él no es un niño común. Él ha sido enviado. La carta terminaba ahí. El padre Esteban la leyó una y otra vez, sin entender completamente el peso de esas palabras. Él ha sido enviado. ¿Por quién? ¿Para qué? Miró al niño. El llanto había cesado. Ahora dormía profundamente, como si supiera que estaba a salvo. Ese día, la misa comenzó más tarde. Los feligreses llegaron y encontraron al padre con un bebé en brazos. Nadie preguntó mucho. Solo escucharon lo que él tenía para decir. Con voz serena, explicó que alguien había dejado a un niño en la puerta, que su nombre era Mateo, y que desde ese momento sería parte de la comunidad. Nadie lo cuestionó. Nadie lo juzgó. Porque en ese lugar, en esa iglesia, todos sabían que Dios no siempre habla con palabras. A veces habla con actos. A veces, con llanto. A veces, con una canasta en la puerta. Pasaron los días, y Mateo creció entre rezos, incienso y canciones. No era como los demás niños. Había en él una paz difícil de explicar. Una serenidad que no se veía en bebés de su edad. Nunca lloraba sin razón. Parecía escuchar las homilías, como si entendiera cada palabra. Y cuando alguien lo tomaba en brazos, era como si una luz suave envolviera el lugar. Había algo en él. Un domingo, mientras se celebraba la misa, ocurrió algo que nadie olvidaría jamás. Durante la consagración, justo cuando el padre Esteban alzaba la hostia, un rayo de sol atravesó el vitral del altar y se posó directamente sobre Mateo, que dormía en una pequeña cuna a un costado. La luz lo envolvió por completo, y todos lo vieron. Fue tan evidente, tan poderoso, que la misa se detuvo por un instante. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Era como si el tiempo se hubiese suspendido. Y entonces, el niño abrió los ojos. No lloró. No se movió. Solo miró hacia el altar, hacia el pan consagrado, y sonrió. Una sonrisa pequeña, pero que hizo llorar a más de uno. Esa noche, el padre Esteban volvió a leer la carta. Pensó en esas palabras,
Él ha sido enviado. ¿Y si era verdad? ¿Y si Mateo no estaba ahí por casualidad? ¿Y si su presencia en la iglesia era una señal? No tenía todas las respuestas, pero sentía algo en su corazón. Una certeza suave, casi imperceptible, pero firme. Mateo no era un niño abandonado. Era un niño confiado. Y esa confianza era sagrada. La noticia del bebé se fue extendiendo poco a poco por el vecindario. Al principio, algunos lo miraban con curiosidad, otros con duda, pero a medida que pasaban las semanas, las personas comenzaban a sentir algo diferente, como si estar cerca de Mateo les aliviara el alma, como si en su mirada hubiera un consuelo silencioso, una calma que no se podía explicar. Había quienes llegaban a la iglesia solo para verlo dormir. Se sentaban en las últimas bancas, cerraban los ojos y encontraban paz. Una mañana, una mujer mayor, de cabello gris y ojos cansados, se acercó al padre Esteban. Había perdido a su hijo hacía muchos años. Nunca se había recuperado del todo. Siempre caminaba encorvada por el peso de esa ausencia. Pero ese día, al ver a Mateo, algo cambió. «Padre», dijo, con la voz temblorosa, «no sé qué tiene ese niño, pero desde que lo vi, mi dolor ya no pesa igual». Y lloró. Lloró sin vergüenza, sin miedo, porque algo dentro de ella se había soltado, como si una herida antigua hubiera comenzado, finalmente, a cerrar. Mateo no dijo una palabra, solo la miró, y extendió su pequeña mano hacia ella. Ese gesto simple, casi invisible, tocó algo profundo. A partir de entonces, la iglesia dejó de ser solo un lugar de oración. Se convirtió en un refugio, un hogar, un sitio donde cada quien venía con sus cargas, y salía un poco más ligero. Pero no todo era comprensión. Una tarde, un hombre joven, con traje oscuro y expresión dura, se presentó en la iglesia. Dijo trabajar para una institución de protección infantil. Alguien había hecho una denuncia anónima. Querían saber por qué el padre Esteban cuidaba de un niño sin un proceso legal. El aire se volvió tenso. El padre lo recibió con respeto, pero firmeza. Le mostró la carta. Explicó todo lo que sabía. Que nadie había venido a reclamar al niño. Que lo habían dejado con él. Que había hecho lo que su corazón, su fe y su conciencia le dictaban. El hombre no se conmovió. Tomó fotos. Anotó datos. Prometió volver. Y se fue, sin siquiera mirar al niño. Esa noche, el padre Esteban no pudo dormir. Miraba a Mateo mientras dormía en su cuna, y sentía un miedo que no había sentido en años. ¿Y si lo alejaban? ¿Y si lo entregaban a una institución? ¿Y si lo separaban de aquel lugar donde todos sabían que él pertenecía? Se arrodilló y oró como no lo hacía desde hacía mucho. No pidió milagros, solo pidió justicia, que se hiciera la voluntad de Dios, y no la de los hombres. Y entonces, algo pasó. Al día siguiente, el hombre del traje volvió. Pero esta vez, no venía solo. Con él, una mujer. Joven, con expresión serena y ojos claros. Dijo ser trabajadora social. Se presentó con suavidad. Miró a Mateo con ternura. Lo cargó en brazos. Lo sostuvo contra su pecho. Y entonces, Mateo la miró, como si ya la conociera. Ella cerró los ojos, respiró hondo, y murmuró: «Este niño tiene algo diferente». El hombre la miró con desaprobación, pero ella lo ignoró. Pasaron horas hablando con el padre Esteban. Le hicieron preguntas, revisaron documentos, tomaron notas, pero al final, antes de irse, la mujer le puso una mano en el hombro al sacerdote y dijo: «No se preocupe, este bebé está donde debe estar». Y se fueron. Esa fue la primera de muchas visitas. La trabajadora social, cuyo nombre era Daniela, empezó a ir cada semana, no solo por obligación, sino porque algo la llamaba. Se quedaba más tiempo del necesario. Ayudaba con el niño. Lo bañaba. Lo dormía. Le cantaba canciones antiguas que aprendió de su abuela. Y con cada visita, algo en ella se transformaba. Daniela no creía en milagros. Había visto demasiada tristeza en su trabajo. Niños abandonados, familias rotas, abusos que rompían el alma. Había aprendido a proteger su corazón, a endurecerse para sobrevivir. Pero Mateo derribó esas barreras. Una tarde, después de acomodar la manta del niño,
Le confesó al padre Esteban algo que nunca había dicho en voz alta. Yo también fui abandonada. De recién nacida. Crecí en un orfanato. Nunca conocí a mis padres. Siempre pensé que no valía. Que algo en mí estaba roto. Hizo una pausa. Pero este niño me está sanando. El padre la miró con ojos suaves. No dijo nada. No hacía falta. El silencio de esa iglesia tenía más poder que 1000 sermones. Los meses pasaron. Mateo comenzó a balbucear, a caminar con pasos tambaleantes, a reír con carcajadas que llenaban los pasillos de la iglesia como si fueran campanas. Y cada vez que reía, las velas titilaban. Cada vez que lloraba, llovía. No era coincidencia. Al menos, eso pensaban los más viejos del pueblo. Decían que nunca habían visto un niño así, que algo sagrado lo envolvía. Un día, una señora ciega entró en la iglesia. Nunca había estado ahí antes, pero dijo que una voz la había guiado. La voz de un niño, susurró. Me dijo que viniera aquí, que aquí encontraría luz. Se sentó cerca de Mateo. El niño la miró, y sin miedo, caminó hasta ella. Le tocó las manos, y se quedó ahí, en silencio. La mujer cerró los ojos, y comenzó a llorar. No sé por qué, pero puedo ver. No con estos ojos, señaló su rostro. Con los del alma. Esa noche, el padre Esteban escribió en su diario algo que llevaba tiempo sintiendo. Mateo no vino al mundo para ser comprendido. Vino para recordarnos que el amor no necesita explicación, que la fe no siempre se razona, y que los milagros caminan entre nosotros con forma de niño. Las noticias sobre Mateo comenzaron a cruzar los límites del barrio. Alguien escribió sobre él en un periódico local. Otro lo mencionó en un programa de radio. El bebé de la iglesia, le llamaban. Y aunque no había pruebas de ningún milagro, muchos sentían que algo especial rodeaba su existencia. Un grupo de mujeres comenzó a reunirse cada jueves en los escalones del templo. Rezaban el rosario mientras Mateo jugaba en el altar. Decían que sus oraciones eran más profundas cuando él estaba cerca, como si el cielo las escuchara con más claridad. Un joven que había intentado quitarse la vida 3 veces, un día entró sin motivo aparente. Se sentó al fondo, con los ojos perdidos. Mateo se acercó a él, gateando, y sin decir nada, se recostó sobre sus piernas. El joven lloró por más de 1 hora. Días después, volvió. Esta vez con una sonrisa tímida y una Biblia en la mano. No sé qué pasó ese día, le dijo al padre Esteban, pero por primera vez sentí que valía la pena seguir. Mateo no hablaba mucho, pero no necesitaba hacerlo. Su presencia hablaba por él. Una tarde, mientras Daniela lo acunaba en sus brazos, le preguntó al padre, ¿no ha pensado que quizá este niño no fue abandonado por error? Él levantó la vista, intrigado. ¿Y si fue enviado? La pregunta quedó suspendida en el aire. Desde ese día, el padre Esteban comenzó a prestar atención a los pequeños detalles, a las coincidencias, a los momentos en que la gente decía que sus corazones habían cambiado al ver a Mateo. Y entonces, una idea, mitad pensamiento, mitad oración, comenzó a crecer en su interior. ¿Y si este niño es una respuesta, un mensaje, un milagro, disfrazado de carne y hueso? El tiempo pasó. Mateo ya tenía casi 3 años. Corría por el jardín de la iglesia. Sabía distinguir el canto de los pájaros. Se quedaba en silencio cuando las campanas sonaban. Y cada vez que veía a alguien triste, se acercaba, sin miedo. Ponía su mano sobre la suya. Y se quedaba ahí, presente, como si su sola compañía bastara. Daniela comenzó a quedarse más tiempo en la parroquia. Su trabajo seguía, pero cada vez era más difícil alejarse de Mateo. Había algo en el que removía cosas que ella pensaba haber enterrado. Sus propias heridas de infancia, su soledad, sus preguntas sin respuesta. Con él, le dijo un día al sacerdote, siento que mi vida tiene dirección. Pero el padre la miró con una mezcla de ternura y advertencia. Las direcciones de Dios, a veces no son fáciles de seguir. Daniela lo entendía, pero no podía evitar lo que sentía. Y entonces, una tarde cualquiera, llegó una carta. No traía remitente, solo un sobre blanco, con el nombre del padre escrito a mano. La letra era femenina, firme,
pero temblorosa. El sacerdote la abrió con cuidado. Al leer las primeras líneas, su corazón comenzó a latir más rápido. Perdóneme, padre. Sé que lo que hice no tiene explicación. Dejé a mi hijo en sus puertas porque no podía cuidarlo. Porque tenía miedo. Porque pensé que estaría mejor con usted. Pero ahora, he vuelto. Y necesito verlo. No había nombre. No había dirección. Solo una promesa. Estaré allí, el domingo. A las 6. El padre Esteban sintió un nudo en el pecho. La madre de Mateo había regresado. Pasó todo el sábado en oración. No sabía si debía contarle a Daniela. No sabía si debía prepararse para entregarlo. Pero sabía que no era dueño del niño. Nunca lo había sido. Mateo no era de él. Era de Dios. Y si Dios lo pedía de vuelta, él debía soltarlo. El domingo llegó. A las 5. La iglesia estaba en silencio. Solo él y Mateo. El niño, como si sintiera algo, estaba inquieto. Caminaba de un lado a otro. Miraba la puerta. Se abrazaba a sí mismo. 5:30. Nada. 5:45. Silencio. 5:58. La puerta se abrió. Una mujer entró, con paso lento. Vestía ropa sencilla. Tenía el rostro cubierto con una bufanda. Pero sus ojos, esos ojos hablaban. El padre Esteban la reconoció sin reconocerla. Había algo en ella que decía verdad, que decía culpa, que decía amor. Se acercó al altar. Se arrodilló. Y lloró. No dijo una palabra. Solo lloró. Mateo la miró. Y no se movió. El sacerdote esperó. Después de varios minutos, la mujer se levantó. Caminó hacia ellos. Se detuvo frente al niño. Mateo, susurró. Pero el niño retrocedió. No lloró. No gritó. Solo dio un paso atrás. Y luego otro. Hasta que se escondió detrás del padre Esteban. La mujer cubrió su rostro. Le temblaban las manos. Lo siento. No debía haber venido. Y comenzó a alejarse. Espera, dijo el sacerdote. ¿Qué es lo que realmente buscas? La mujer respiró hondo. Cerró los ojos. Quería saber si está bien. Si es feliz. Si fue amado. El sacerdote se agachó. Tomó la mano de Mateo. Se la puso en el pecho. Mírelo usted misma. Mateo salió lentamente de su escondite. Y entonces, la tocó. Puso su manita en el corazón de ella. Y se quedó ahí, mirándola. La mujer se quebró. Gracias, susurró. Gracias por haberlo amado cuando yo no pude. El padre Esteban la miró con compasión. Dios siempre da segundas oportunidades. Ella asintió. Y se fue, sin pedir llevárselo. Sin reclamar. Solo con el corazón un poco más liviano. Esa noche, Daniela llegó sin saber nada de lo ocurrido. Encontró al padre Esteban en el altar. Él estaba pensativo. ¿Pasa algo? Él la miró. Y con voz suave, le dijo. Su madre vino. Ella se quedó en silencio. ¿Y lo reclamó? No. Solo vino a ver que estaba bien. Daniela sintió una mezcla de alivio y tristeza. Pero en el fondo, sabía que ese encuentro también era parte del camino. El otoño llegó con un aire diferente. Las hojas caían como si el cielo quisiera cubrir el suelo con una manta de despedidas. Y, sin embargo, dentro de la iglesia, la vida florecía. Mateo ahora hablaba más. Preguntaba por todo. A cada campanada. Preguntaba si era Dios llamándolo. A cada lágrima que veía en alguien. Preguntaba si podía hacer algo. El padre Esteban comenzaba a sentir que no solo estaba creando a un niño, sino presenciando la formación de un alma especial. Una de esas que parecen haber sido moldeadas con una ternura diferente. Con una misión silenciosa. Una tarde, Mateo lo miró, serio. ¿Dios también se cansa? La pregunta lo dejó sin palabras. ¿Por qué lo preguntas, hijo? Porque a veces la gente no lo escucha. Y eso debe doler. El sacerdote sintió un nudo en la garganta. No era la primera vez que Mateo decía cosas que no correspondían a su edad. Como si dentro de él habitara una sabiduría antigua. Como si hablara no solo con palabras, sino con ecos de algo que no podía explicarse. Daniela lo observaba con una mezcla de orgullo y temor. Cada vez que lo veía rezar solo, arrodillado, con las manitas juntas y los ojos cerrados, sentía que estaba ante algo sagrado.
pero también comenzaba a hacerse preguntas. ¿Y si Dios lo había puesto en su camino, para que no huyera más? ¿Y si ese niño era la respuesta a sus oraciones más silenciosas? Un día, mientras paseaban por el parque, Mateo tomó su mano. ¿Tú también fuiste abandonada alguna vez? La pregunta la congeló. Él no la miraba. Solo balanceaba sus pies en el borde de una fuente. Daniela tragó saliva. Sí, respondió. Muchas veces. Pero ya no. Mateo asintió. Porque yo estoy aquí. Ella lo abrazó. Y por primera vez, pensó en pedirle a Dios que se lo permitiera para siempre. En la parroquia, las cosas también cambiaban. La gente volvía. Algunos por curiosidad, otros por necesidad, pero todos por esperanza. Y todos se iban hablando del niño. Una señora mayor, que llevaba años sin hablar con su hija, contó que tras ver a Mateo rezar en silencio, decidió llamar. Un joven que vivía en las calles dejó el alcohol tras verlo dar una galleta a un perro callejero, mientras decía, todos somos de Dios, incluso él. No había explicación lógica, solo hechos, solo frutos. Una noche, mientras preparaban la misa del domingo, Daniela encontró al padre Esteban mirando una fotografía antigua. Era él, joven, junto a un altar. Ese era yo, cuando pensaba que lo sabía todo. Ella se sentó a su lado. ¿Y ahora? Él sonrió. Ahora sé que no sé nada. Pero lo poco que sé, me basta para creer. Daniela lo miró con ternura. ¿Ha pensado en bautizar a Mateo? Él la observó, sorprendido. Creí que ya lo habías hecho tú, en tu corazón. Ella rió, pero había verdad en sus palabras. Quiero hacerlo oficialmente. No porque le falte algo, sino porque quiero consagrarlo. El bautismo se celebró un domingo al amanecer. No hubo grandes invitados, solo la comunidad, algunos amigos, y el cielo. Daniela lo sostuvo en brazos, y mientras el agua tocaba su frente, Mateo miró hacia arriba, como si entendiera. ¿Sientes algo?, le preguntó ella al oído. Sí, siento que Dios me está abrazando. Poco después, llegó una carta al buzón de la iglesia. Esta vez, sí tenía nombre. Era de la madre de Mateo. Decía que había comenzado una nueva vida en otro lugar, que estaba en paz, que no regresaría, pero que agradecía cada día lo que habían hecho por su hijo. Y, al final, una frase. Dios me lo pidió. Yo lo traje a ustedes. Ustedes lo guiaron de vuelta a él. El padre Esteban guardó la carta sin mostrársela a Mateo. Sabía que algún día la leería, pero también sabía que, por ahora, no necesitaba respuestas, solo amor. Y eso, lo tenía en abundancia. Un año más pasó. Mateo cumplió 5 años. Cada día era más evidente que había algo especial en él. No se trataba de poderes, ni de dones sobrenaturales. Se trataba de su forma de ver el mundo, de su capacidad de escuchar con el corazón, de cómo decía las cosas justas, en el momento justo. Una noche, mientras llovía, tocaron a la puerta de la iglesia. Era una mujer con un bebé en brazos. Estaba empapada. Temblaba. No tengo a dónde ir, dijo. El padre Esteban la hizo pasar. Le ofreció ropa seca, comida, una manta. Mateo apareció con una linterna. Se acercó al bebé y lo acarició. No tengas miedo. Aquí. Dios no deja que nadie se pierda. La mujer comenzó a llorar. Daniela los observaba desde la cocina. Y entonces lo entendió todo. Mateo había sido dejado en la puerta de esa misma iglesia, no como un acto de abandono, sino como un acto de esperanza. Y ahora, era él quien abría las puertas a otros. Era él quien, con su pequeño cuerpo y su gran alma, comenzaba a devolver lo que había recibido. El padre Esteban la miró, y sin decir una palabra, supieron que esa historia no se había cerrado. Apenas comenzaba. Los días comenzaron a pasar con una calma que parecía tejida por el mismo cielo. Mateo crecía, no solo en estatura, sino en comprensión. Había algo en su mirada, una mezcla de ternura y sabiduría que desarmaba a todos. El padre Esteban solía decir que era como tener una vela encendida en medio de la oscuridad. Una luz suave, pero constante. A veces, los domingos, después de misa, los fieles se acercaban no solo por la bendición, sino para escuchar a Mateo. ¿Tú crees que Dios me oye cuando lloro?, le preguntó una mujer mayor.
Mateo, sin pensar mucho, respondió. Dios escucha hasta los pensamientos, pero cuando lloras, Él se arrodilla contigo. El silencio que siguió fue tan profundo, que muchos contuvieron las lágrimas. El padre Esteban observaba todo con el corazón lleno. Había visto muchas cosas en su vida sacerdotal. Sanaciones, perdones imposibles, conversiones. Pero nunca, algo tan puro como la presencia de ese niño. Daniela, por su parte, había decidido quedarse definitivamente en el pueblo. Renunció a la vida de ciudad, a los horarios de oficina, a todo lo que alguna vez creyó esencial. Había encontrado su propósito. Y ese propósito tenía nombre. Mateo. Una mañana de invierno, la iglesia amaneció con una carta clavada en la puerta. Era un sobre sin remitente, como la primera vez. Pero esta vez no contenía dolor, sino gratitud. Dentro había una hoja doblada, escrita a mano. Gracias por no rechazar lo que el mundo habría devuelto. Gracias por ver con los ojos de Dios. Gracias por criar a un pequeño que cambiará corazones. Él no vino de ustedes, pero ustedes son su hogar. Un día entenderán todo. Por ahora, solo ámenlo. Eso basta. El padre Esteban la leyó en voz alta para Daniela. Ella no dijo nada. Solo tomó la mano del sacerdote y cerró los ojos. Había algo más grande ocurriendo. Algo que no necesitaba explicación. Una noche, mientras nevaba suavemente, Mateo se acercó al altar vacío. No había misa, ni gente. Solo el murmullo del viento y las velas encendidas. Se arrodilló, cerró los ojos, y comenzó a hablar en voz baja. Gracias, Dios, por dejarme quedarme. ¿A qué te refieres, hijo? Preguntó Esteban, que lo había estado observando desde una banca del fondo. Mateo lo miró. Una vez soñé que debía regresar al cielo, pero te pedí que me dejaras un poquito más. El sacerdote se estremeció. ¿Y qué te dijo? Que mientras haya alguien que necesite recordar que él existe, yo puedo quedarme. Ese fue el tipo de respuesta que desarma la lógica, que toca la parte más frágil del alma. Y Esteban, que había pasado años predicando sobre fe, ese día, volvió a creer como niño. Con el paso del tiempo, Mateo se volvió una referencia silenciosa en el pueblo. Nunca buscaba atención. No se mostraba más de lo necesario. Pero quienes lo conocían, sabían que había algo diferente en él. Una mujer embarazada llegó un día llorando a la iglesia. El diagnóstico de su bebé no era bueno. Había muchas complicaciones. Los médicos le ofrecían pocas esperanzas. Mateo, que estaba acomodando las velas con Daniela, se le acercó. No le preguntó nada. No dio consejos. Solo se puso de puntitas y besó su vientre. No tengas miedo. Él ya está en manos de Dios. La mujer cayó de rodillas, llorando. Y el padre Esteban supo que algo había cambiado en ese momento. Meses después, regresó con su bebé sano en brazos. Lo llamó milagro. No todos los días eran extraordinarios. Muchos eran simples. Mateo lavando su ropa con Daniela en el patio. El padre Esteban regando las plantas con una regadera vieja. La vida seguía, con sus rutinas, sus silencios, sus risas pequeñas. Pero incluso en esa simplicidad, se notaba algo. Una paz que no venía del mundo. Una paz que solo Dios puede dar. Una noche, Mateo tuvo fiebre. Daniela, preocupada, no durmió. Le puso compresas frías, lo abrazó, rezó junto a él. El padre Esteban también veló. Pero en medio de la noche, Mateo abrió los ojos y dijo: No lloren. No me estoy yendo. Solo estoy recibiendo un mensaje. ¿Un mensaje de quién? Preguntó Daniela, temblando. De los ángeles. Dicen que vendrán más personas, y que tenemos que estar listos para recibirlas. El padre Esteban miró a Daniela. No era una fiebre cualquiera. Era algo más. Efectivamente, los días siguientes trajeron visitantes inesperados. Una familia que había perdido todo en un incendio. Una joven con problemas de adicción. Un anciano que había sido abandonado por sus hijos. Todos llegaron buscando algo, y encontraron algo que no sabían que necesitaban: consuelo. Y en cada historia, en cada encuentro, Mateo estaba allí. A veces con una frase, a veces con una mirada, a veces, simplemente, con su silencio, pero siempre,
presente. Un día, mientras caminaban por el bosque cercano a la iglesia, Mateo se detuvo frente a un árbol enorme. Lo abrazó. Daniela rió. ¿Ahora hablas con los árboles? Mateo sonrió. No, pero este árbol escuchó a mucha gente llorar. Y quería que supiera que todo estará bien. El padre Esteban, que venía detrás, se detuvo también. ¿Cómo sabes eso? Mateo miró hacia las ramas altas, cubiertas de hojas verdes. Porque cuando uno ha llorado mucho, aprende a reconocer el llanto en el aire. Y entonces Daniela entendió algo más. No solo criaban a un niño especial, estaban presenciando el paso de Dios a través de él. Esa noche, mientras las campanas sonaban a lo lejos y la iglesia permanecía encendida, una voz interior le susurró al padre Esteban: no preguntes más, solo guarda y sigue amando. Y eso hizo, porque a veces la fe no necesita respuestas, solo necesita seguir caminando. Pasaron los años. La iglesia seguía siendo el centro del pueblo, pero ahora no por sus misas, sino por las historias que allí se tejían. Muchos viajaban desde lejos para ver con sus propios ojos lo que algunos llamaban el niño de Dios. Mateo ya no era tan niño. Había crecido, aunque conservaba esa mirada limpia, transparente, como si aún pudiera ver cosas que los demás no. Pero un día, todo cambió. Una camioneta negra se estacionó frente a la iglesia. De ella bajó una mujer vestida de blanco, elegante, con un rostro serio y cansado. Traía consigo una carpeta, y en su interior, documentos que removieron todo. Era la madre biológica de Mateo. Daniela, al verla, sintió como su alma se encogía. El padre Esteban, que la acompañaba, mantuvo la calma. ¿Puedo pasar?, preguntó la mujer. La iglesia siempre está abierta, respondió él. Dentro, el silencio era espeso. Mateo estaba limpiando los bancos con un trapo húmedo cuando la vio. La observó por unos segundos, y luego, sin miedo, se acercó. Hola, dijo. Ella no supo qué decir. Su voz tembló. Hola, hijo. Daniela bajó la mirada. No sabía qué sentir. ¿Ira? ¿Dolor? ¿Miedo? Pero Mateo simplemente sonrió. Te estaba esperando. La mujer rompió en llanto. Se arrodilló frente a él, como si pidiera perdón. No supe qué hacer, no tenía nada, no sabía si vivirías, y me dio miedo. Mateo la tomó de la mano. Dios no se asusta de nuestras decisiones. Él las transforma. Esa frase desarmó todo. El padre Esteban sintió una punzada en el pecho. Sabía que ese momento llegaría, pero no sabía cómo enfrentarlo. La mujer, se llamaba Beatriz, se quedó en el pueblo unos días. Contó su historia. No era mala, solo rota. Una joven que había sido abandonada por su pareja, sola, con un embarazo de riesgo, sin familia. Decidió dejar a su bebé en el único lugar donde creyó que estaría a salvo, en la casa de Dios. El problema era que ahora quería recuperarlo legalmente. No porque lo amara más, sino porque el remordimiento le pesaba. El padre Esteban y Daniela hablaron con calma. No había papeles firmados. No había adopción oficial. Solo un acto de amor que había durado años. Pero la ley no siempre entiende de amor. Mateo, sin embargo, estaba en paz. Todo estará bien, decía. Dios ya escribió el final. Una noche, mientras todos dormían, Beatriz se despertó por una sensación extraña. Fue a la iglesia, y allí estaba Mateo, orando de rodillas, con los ojos cerrados. ¿No puedes dormir?, preguntó ella. Estoy escuchando, respondió él. ¿Escuchando a quién? A lo que el cielo quiere que tú escuches. Beatriz se sentó a su lado. Comenzó a llorar sin razón aparente. No soy buena. Lo abandoné. Me perdí. Ahora quiero recuperarlo y ni siquiera sé si merezco tocarlo. Mateo abrió los ojos. El perdón no se gana. Se recibe. Y el amor no se quita. Solo cambia de forma. Ella lo abrazó, como nunca lo había hecho antes. Pero ese abrazo no era de madre a hijo. Era de una mujer rota, abrazando su redención. A la mañana siguiente, Beatriz se acercó al padre Esteban y Daniela. Me iré, dijo, con firmeza. Él ya tiene a quien lo cuide. Yo solo venía a sanar, y creo que ya lo hice. Daniela la miró,
aún con el corazón apretado. ¿Estás segura? Más que nunca. Dios no me trajo aquí para recuperar. Me trajo para rendirme. Y así lo hizo. Dejó la carpeta con los documentos sobre el altar. Y antes de partir, susurró al oído de Mateo: «Perdón y gracias». Él no respondió. Solo la miró con una ternura que pocas veces se ve en la vida. Y luego, regresó a limpiar los bancos, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Algo profundo. Algo eterno. Con el tiempo, más historias siguieron llegando. Un joven que quería quitarse la vida entró a la iglesia solo para ver si encontraba silencio. Y encontró a Mateo, cantando suavemente. «¿Tú cantas para ti?», preguntó. «Canto para que los ángeles no se sientan solos». El joven lo escuchó. Y se quedó. Una niña que había perdido la vista por una enfermedad llegó con su abuela. No pedía milagros. Solo quería oír el sonido de las campanas. Mateo la tomó de la mano y la llevó al campanario. La ayudó a tocar la cuerda. Y cuando el sonido retumbó, ella sonrió. «Se parece al latido de Dios», dijo. Y él asintió. «Es que lo es». Aquel lugar, antes una iglesia más, se convirtió en un refugio invisible. No había propaganda. No había redes sociales. Solo gente contando historias de un niño que sabía escuchar. Y una comunidad que aprendió a amar sin preguntar. Daniela y Esteban envejecieron. Sí, pero sus almas parecían más jóvenes cada día. Porque vivir cerca del cielo rejuvenece por dentro. Y Mateo, aunque crecía, mantenía esa paz serena. Como si supiera que su misión aún no había terminado. Un día, Daniela enfermó. No era grave al principio. Una tos persistente. Algo de cansancio. Mareos. Pero los médicos fueron claros. Era cáncer. Cuando recibió el diagnóstico, lo primero que pensó no fue en su vida. Fue en Mateo. ¿Qué sería de él sin ella? Pero al contárselo, él simplemente tomó su mano y le dijo: «No te preocupes. Si Dios quiere, te cura. Y si no, te espera». Daniela lloró como no lo había hecho en años. No por miedo, sino por entender, en ese instante, que la fe no siempre pide milagros. A veces, solo pide rendición. Los tratamientos comenzaron. Mateo la acompañaba a cada sesión. Llevaba flores para las otras pacientes. Hablaba con los doctores como si los conociera de antes. Una mujer con metástasis lo miró y preguntó: «¿Tú crees que vale la pena seguir luchando?». Mateo se acercó, con la voz suave. «La lucha no siempre es por vivir. A veces es para enseñarle a otros que no hay que rendirse». Y esa mujer sonrió por primera vez en meses. Daniela empeoró. El padre Esteban se quedó junto a ella noche tras noche. Mateo no se movía de su lado. Una madrugada, cuando ya no había más que hacer, Daniela abrió los ojos. Miró a Mateo. «¿Estás triste?». «Un poco». «¿Tienes miedo?». «No». «¿Por qué?». «Porque tú me enseñaste que el amor no muere. Solo cambia de casa». Ella lo acarició por última vez. Y se fue, con una paz que no se puede explicar. Esa noche, el campanario sonó solo. Nadie había tirado de la cuerda. Pero todo el pueblo escuchó las campanas. Y todos supieron que alguien importante había llegado al cielo. Después del funeral de Daniela, la iglesia quedó en silencio. No de esos silencios vacíos, sino de los que acarician. El padre Esteban se sentaba en el primer banco todas las tardes, sin decir palabra. Mateo limpiaba el altar con la misma delicadeza de siempre. Pero esa semana, nadie hablaba mucho. Parecía que hasta las paredes extrañaban su voz. Una tarde, mientras barría las escaleras del atrio, una niña se acercó a Mateo. Tenía unos 5 años, un vestido amarillo y el cabello recogido con trenzas. Le extendió un dibujo. «Es para ella», dijo. Era un cielo pintado con crayones. Y una mujer con alas. «¿Cómo sabes que partió al cielo?», preguntó Mateo. «Porque anoche soñé que volaba. Y cuando alguien sueña con volar, ya no está aquí». Mateo la abrazó. Y luego, en silencio, colocó el dibujo debajo de la imagen de la Virgen, justo donde Daniela solía arrodillarse. Con el paso de los meses, el pueblo volvió a llenarse. No por obligación, sino por necesidad. Gente que no pisaba una iglesia desde hacía años, regresaba buscando consuelo.
buscando respuestas, buscando a Mateo, porque su presencia, sin buscarlo, se había vuelto luz. No hablaba mucho, no imponía, solo estaba, y eso bastaba. Una mujer llegó desde la ciudad, viuda, sin hijos, perdida. Dijo que había escuchado de un joven que sabía acompañar sin hablar. Se quedó 3 días en el pueblo, y al partir, dejó una nota en el confesionario. Gracias por recordarme que Dios no me olvidó. Me lo dijo sin palabras, ese muchacho de ojos serenos. Una noche, Mateo subió al campanario. Era una de esas noches donde el cielo parece hablar. Llevaba un cuaderno viejo, uno que había encontrado entre las cosas de Daniela. Allí había cartas, cartas que ella nunca envió. Una de ellas estaba dirigida a él. Decía, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Pero no llores. No me fui. Solo cambié de lugar para seguir viéndote. Mateo, tú no eres un niño abandonado. Eres un niño elegido. Dios te dejó en mi puerta, no por error, sino por misión. Y tu misión no es ser perfecto. Es recordar a otros que aún hay esperanza. Mateo cerró el cuaderno. No lloró. Solo miró al cielo. Y sonrió. Un día, sin previo aviso, llegó una carta dirigida al padre Esteban. Venía del Vaticano. Un obispo había escuchado las historias del pueblo, de la iglesia, de Mateo. Querían conocerlo, saber más, y posiblemente, llevárselo a estudiar a Roma. Pero cuando se lo contaron, él negó con la cabeza. Mi lugar está aquí, dijo. No necesito viajar para ver a Dios. Él ya camina por estas calles. El padre Esteban entendió. Aunque una parte de él quería que el mundo conociera esa luz, pero respetó su decisión, porque las decisiones nacidas en oración no se discuten, se aceptan. Pasaron los años. Mateo ya no era un joven, pero tampoco se sentía viejo. Seguía haciendo lo mismo. Limpiaba los bancos, encendía las velas, acariciaba el altar como si fuera sagrado. Y escuchaba mucho. Escuchaba a los que venían rotos. Escuchaba a los que venían vacíos. Escuchaba a los que ya no creían. Y sin juzgar, los abrazaba con el alma. Un día, mientras barría la entrada, sintió algo en el pecho. Una punzada leve, pero insistente. No le dio importancia. Pero esa noche, volvió. Y con más fuerza. El padre Esteban ya no estaba. Había partido al cielo 2 inviernos antes. Y Mateo, aunque rodeado de muchos, se sentía un poco más solo. Fue al médico. Le hicieron estudios. Y el diagnóstico llegó, como un susurro frío. Un problema cardíaco grave. Necesitaba intervención. Urgente. Pero él no quiso. No tengo miedo, dijo al doctor. No es por miedo, le respondió el médico. Es por vivir. Yo ya viví. Y sigo vivo. Pero si es tiempo, no lucharé contra Dios. El médico no entendía, pero respetó. Los del pueblo se enteraron. Algunos lloraron, otros oraron, y algunos no sabían qué hacer. Mateo, en cambio, seguía con su rutina. Solo que ahora, se detenía más a mirar el cielo, como si escuchara algo que nadie más oía. Una madrugada, cuando la niebla cubría todo el atrio, Mateo se sentó en la última banca, encendió una vela, y comenzó a escribir. Nadie sabe qué decía esa carta, solo que, al día siguiente, la encontraron junto a su cuerpo, ya sin vida. Murió en paz, con una sonrisa, como si simplemente se hubiera dormido. El pueblo entero asistió al funeral. Personas de otros lugares llegaron también. Algunos habían sido tocados por el años atrás. Otros apenas lo conocían. Pero todos sabían que algo grande había habitado en ese cuerpo frágil. Durante la ceremonia, una paloma blanca entró por la ventana rota de la iglesia. Se posó sobre el altar. Y luego voló. Alguien dijo, es señal. Otros solo lloraron, porque sabían que, con él, partía algo más que un alma. Partía un testimonio. Años después, aquella iglesia ya no era solo una iglesia. Era un santuario. Había placas con nombres, historias de milagros, velas encendidas a toda hora. Y en el altar, un cuadro de Mateo, con esa mirada suya, fija,
serena, como si aún estuviera allí. Y muchos decían que sí, que aún se le sentía, que cuando el silencio caía sobre el templo, se oía su paso leve, su voz suave, sus rezos al oído de quienes más sufrían. Una joven madre, desesperada por su hijo enfermo, llegó una tarde. Se arrodilló. No pidió un milagro. Solo dijo, «Hazme sentir que no estoy sola». Y en ese instante, la vela que había encendido se avivó sin razón. Ella sonrió, y volvió cada semana. Un anciano con Alzheimer, que había olvidado todo, entró una mañana. Se sentó, y susurró, «Mateo, ¿sigues aquí?» Los que estaban cerca lo oyeron, y juraron ver, por un segundo, una sombra leve junto al confesionario. Las historias no paraban, ni los testimonios. Mateo no fue canonizado, ni beatificado, ni grabado en ningún libro de historia. Pero su recuerdo era más fuerte que todo eso, porque cuando Dios actúa, no necesita aplausos, solo corazones disponibles. Y Mateo fue eso, un corazón disponible, que tocó vidas, que sembró fe, y que aún desde el cielo, seguía abriendo puertas, como aquella primera noche, cuando lo dejaron en el umbral de una iglesia solitaria, y cambió la historia de todo un pueblo. El banco donde Mateo solía sentarse quedó vacío durante mucho tiempo. Nadie quería ocuparlo, como si al hacerlo, interrumpieran algo sagrado. Pasaron los años, y los niños que habían crecido escuchando su historia, ahora traían a sus propios hijos. Les contaban sobre el joven de las manos limpias, como le llamaban algunos. Otros lo conocían como el guardián silencioso. Nadie lo había visto hacer milagros espectaculares, pero todos coincidían en algo. Después de hablar con él, algo en uno cambiaba. Una mujer, de esas que habían perdido la fe, volvió al pueblo un domingo cualquiera. No era devota, no creía en santos, ni en rezos. Solo quería entender por qué tanta gente hablaba de un simple muchacho. Entró a la iglesia, se sentó, y no sintió nada. Pero al voltear, vio a una niña con una vela. La niña miraba el altar con una sonrisa serena. Y sin darse cuenta, la mujer comenzó a llorar. No por tristeza, sino por algo que no sabía explicar. Como si una presencia suave la abrazara por dentro. «Gracias», susurró, sin saber a quién. Y supo, en ese instante, que volvería. El sacerdote actual, joven y entusiasta, solía decir en sus homilías, «Aquí no adoramos a Mateo. Solo recordamos que, cuando un corazón se vacía de orgullo, Dios lo llena de luz». Y en cada misa, se contaban nuevas historias. Gente que había sanado, otros que habían perdonado tras años de odio, parejas que volvieron a intentarlo, hijos que regresaban a casa. No porque alguien les dijera qué hacer, sino porque algo invisible los tocaba. En uno de los costados de la iglesia, había una pequeña vitrina. Dentro, el cuaderno de Daniela, aquel donde había escrito su carta a Mateo. Nadie sabía cómo llegó ahí, pero ahí estaba, abierto siempre en la misma página, con la misma frase subrayada. Tú no eres un niño abandonado, eres un niño elegido. Muchos jóvenes leían esas palabras y sentían que eran para ellos. Y quizás lo eran, porque en cada rincón del templo, algo susurraba, Dios no olvida. Una mañana, muy temprano, llegó una mujer mayor. Traía una caja de madera, y pidió hablar con el sacerdote. Se llamaba Irene, y venía de muy lejos. Su historia estremeció a todos. Dijo haber trabajado en un antiguo hospital, décadas atrás. Un hospital donde, en una fría noche, una adolescente embarazada había pedido ayuda. Irene recordó aquella noche como si fuera ayer. La joven estaba asustada. Decía que no podía tener al bebé, que no estaba lista, que era un error. Los médicos no quisieron involucrarse. Solo ella la escuchó. Y esa noche, vio cómo la joven se escapó, con el niño en brazos. Lo siguiente que supe, dijo Irene, es que lo habían dejado en la iglesia del pueblo. Se le quebró la voz. He vivido con esa imagen toda mi vida. Y hoy, supe que ese niño fue Mateo. La caja que traía, tenía una manta, la misma con la que lo envolvieron esa noche, y una medalla de San José. Era lo único que le quedó al bebé. El sacerdote la abrazó, y le dijo,
Quizás Dios necesitaba que llegaras hoy, para cerrar el círculo. La mujer dejó la caja frente al altar, y al salir, parecía más ligera, como si años de silencio se hubieran transformado en paz. Esa noche, la misa fue especial. El templo estaba lleno. Había flores, velas, y una brisa leve recorría los bancos. El sacerdote tomó la medalla, la elevó al cielo, y dijo: Dios escribe en líneas que no entendemos, pero cada trazo suyo lleva propósito. Hubo un momento de silencio, y entonces, algo extraño ocurrió. Una de las puertas, que siempre estaba trabada, se abrió sola. El viento no fue. Nadie la empujó. Solo se abrió, como si alguien invisible hubiese entrado. Muchos miraron hacia atrás. Algunos dijeron que sintieron un escalofrío. Otros, una paz enorme. Pero todos supieron que Mateo estaba allí. El banco vacío ya no se sentía solo, porque aunque nadie se sentaba, todos sabían que estaba lleno. Lleno de memoria, de presencia, de fe. Un niño se acercó al altar al final de la misa. Dibujó una cruz en un papel, y la dejó justo donde Daniela solía arrodillarse. El sacerdote le preguntó: ¿por qué la dejaste ahí? Porque soñé con una señora que me dijo que ahí Dios escucha más fuerte. El sacerdote sonrió, y supo que la historia no había terminado. Con el paso del tiempo, comenzaron a llegar cartas de todo el mundo, no dirigidas al sacerdote, ni al obispo, sino a Mateo. Muchas decían lo mismo: no te conocí, pero tu historia me tocó. Hoy volví a rezar por primera vez, gracias a ti. Ya no me siento solo. Las guardaban en un archivo especial, una caja de madera, junto a la vitrina del cuaderno, y cada cierto tiempo, alguien la abría, y leía en voz alta una de ellas. Era como rezar con testimonios, como escuchar a Dios, a través del eco de una vida sencilla. Un periodista llegó al pueblo. Quería escribir sobre el chico santo. Habló con muchos, tomó notas, y antes de irse, dejó un papel en la puerta del templo. Decía: no encontré grandes hazañas, solo pequeños gestos que cambiaron el mundo. Esa fue la frase que usaron años después para grabar una placa. Está a la entrada de la iglesia, justo donde Mateo fue dejado aquella noche. Dice así: aquí comenzó la historia de un niño que no fue abandonado. Fue sembrado. Y cada vez que alguien la lee, algo dentro se mueve. A veces, no hace falta gritar milagros, ni buscar señales espectaculares. Dios se mueve en lo oculto, en lo que no llama la atención, en lo que parece insignificante. Y a través de esos hilos invisibles, transforma todo. Mateo nunca fue sacerdote. Nunca escribió libros, ni predicó desde un púlpito, pero tocó más almas que muchos teólogos, porque vivió como Jesús, con humildad, con ternura, y en silencio. Cuando el templo está vacío, en las noches, algunos aseguran oír pasos suaves. Otros, un murmullo leve. Un niño dijo haber visto a un joven con una vela, barriendo el atrio. ¿Y qué hizo? Le preguntaron. Me miró, y sonrió. Y luego desapareció. Le mostraron fotos. Y el niño señaló a Mateo. Sin dudar. Es él, dijo. Él vive aquí, ¿verdad? El sacerdote no respondió. Solo lo abrazó. Porque hay respuestas que no necesitan palabras. En un mundo que corre, que olvida, que busca ruido. La historia de Mateo sigue susurrando. Dios no necesita grandes escenarios, solo un corazón disponible. Y cuando alguien entra a esa iglesia, con miedo, con dolor o con dudas, siempre encuentra algo más. Una calma, un calor, una presencia, como si alguien aún caminara por esos pasillos, encendiendo velas, y diciendo al alma: no estás solo. Nunca lo estuviste. Los años seguían pasando, y cada generación escuchaba la historia con el mismo asombro, con la misma emoción que la primera vez. Era como si la figura de Mateo no envejeciera, solo se volviera más luminosa. Algunos decían que era una leyenda, otros, que todo era verdad. Pero lo cierto es que nadie salía igual después de oírla, porque no era solo sobre un niño dejado en la puerta de una iglesia. Era sobre cómo Dios transforma lo que el mundo rechaza. En una tarde lluviosa,
Llegó una joven mujer con una niña en brazos. Estaba empapada. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Se acercó al sacerdote. Padre, no sé qué hacer. El padre le ofreció una manta. La llevó a un banco. Y esperó a que hablara. Estoy sola. El papá de mi hija desapareció. No tengo trabajo. No tengo a dónde ir. Ella miraba a su bebé, y las lágrimas caían sin freno. Pensé en dejarla aquí, como hicieron con ese niño hace años. Pero no puedo. No quiero abandonarla. El sacerdote tomó un respiro, y le contó la historia completa de Mateo. Desde el principio. Sin adornos. Solo la verdad. Ella escuchó en silencio. Al final, el padre le dijo: Dios no te trajo aquí para que repitieras la historia, sino para que la transformaras. La joven cerró los ojos, y por primera vez oró. No con palabras elegantes, solo con un suspiro. Ayúdame, Señor. Los fieles se organizaron. Le consiguieron un lugar donde dormir, alimentos, ropa, y poco a poco, esperanza. Un año después, volvió a la iglesia con su hija tomada de la mano. Vestía limpio, sonreía, y se arrodilló frente al altar. Gracias por no dejarme caer, susurró. La niña, de cabello rizado y sonrisa tímida, dejó una flor junto al banco de Mateo, y dijo: para el muchacho que cuida desde el cielo. Otra historia llegó desde lejos. Un hombre mayor, enfermo, sin familia, pidió ser llevado a esa iglesia antes de morir. Había escuchado la historia por internet. Dijo que no quería partir sin pasar por ahí. Quiero sentarme en ese banco. Solo eso. El día que llegó, estaba débil, pero con los ojos llenos de luz. Se sentó despacio, cerró los ojos, y dijo: nunca tuve fe hasta hoy. Minutos después, partió. Con una paz que nadie podía explicar. El sacerdote lo confesó en secreto antes de morir. Y luego dijo: Mateo le preparó el camino. La iglesia comenzó a recibir donaciones anónimas. No grandes fortunas, sino sobres con frases. Uno decía: gracias por recordarme que aún hay bondad. Otro: esta ofrenda es por una oración que fue respondida. Y otro más: no tengo mucho, pero lo doy con amor. Ese dinero se usaba para ayudar a otros. Nunca para lujo, solo para servir. Y así, la obra continuaba, sin nombre, sin dueño, solo como una cadena de amor. Una vez, un periodista quiso investigar el fenómeno. Llegó con dudas, con escepticismo, pero al entrar al templo, se detuvo. No habló por varios minutos. Luego preguntó: ¿qué es esto que se siente aquí? El padre sonrió. Eso, hijo, se llama presencia. El periodista no publicó nada. Solo escribió una frase en su libreta. Hay cosas que no necesitan explicación, solo aceptación. Y dejó su libreta en el altar, donde aún permanece. En la escuela del pueblo, los niños hacían dibujos de Mateo. Lo pintaban con una túnica blanca, con una vela, o con alas. Una maestra preguntó a uno de ellos: ¿por qué le dibujaste con alas? El niño respondió: porque vuela entre los que están tristes, para decirles que todo va a estar bien. La maestra no pudo evitar llorar, porque ella también había perdido la fe. Y ese dibujo la devolvió al camino. En Navidad, se hacía una misa especial solo con velas. Todo en penumbra. Solo las luces tenues del altar y del banco vacío. Se leía una carta distinta cada año, siempre escrita por alguien que había recibido una respuesta inesperada. Un milagro, una reconciliación, un perdón. Era el momento más esperado por todos, porque, de alguna forma, cada carta parecía escrita para cada uno. Una noche, un joven se arrodilló frente al banco de Mateo. Tenía pensamientos oscuros. No quería seguir viviendo. Sintió que nada tenía sentido. Dios, si estás ahí, hazme sentir algo. No pidió milagros, solo algo, una señal. En ese momento, una anciana se le acercó. No lo conocía, no sabía nada de él, pero le puso la mano en el hombro y dijo: no te rindas, hijo. Dios tiene planes contigo, más grandes de lo que puedes imaginar. El joven rompió en llanto, y esa noche, decidió vivir. Después supieron que la anciana no era del pueblo.
Nadie la había visto antes. Y nunca volvió a aparecer. Una visitante, un ángel, una enviada. Nadie lo sabe. Pero todos coinciden. Mateo no trabaja solo. En una esquina de la iglesia, alguien talló una frase en madera. Los olvidados por el mundo son recordados por el cielo. Y esa frase se convirtió en lema. Camisas, tazas, carteles. Pero más que eso, se convirtió en propósito. La iglesia se convirtió en un refugio. No solo físico, espiritual. Un lugar donde nadie era demasiado roto. Donde cada historia era digna. Donde la fe no era una obligación. Era un consuelo. Un fuego suave, que calienta sin quemar. Y mientras el mundo seguía girando, con su ruido y sus prisas, ese rincón silencioso seguía tocando corazones. Porque lo que comenzó con un niño en una canasta, se convirtió en un río de esperanza. Un hilo dorado que unía generaciones. Y recordaba, una y otra vez, que Dios no necesita multitudes. Solo un alma abierta. Solo un sí. Dicen que, al amanecer, cuando el sol entra por las ventanas altas del templo, un haz de luz siempre cae justo sobre el banco de Mateo. Y aunque puede parecer casualidad, quienes han estado ahí, saben la verdad. Saben que hay cosas que no se explican. Solo se sienten. Y en ese banco, se siente todo. Un día, un grupo de jóvenes llegó al pueblo. Venían de lejos, haciendo un recorrido por iglesias históricas. Pero uno de ellos, llamado Emiliano, no tenía interés en la fe. Sus padres lo habían obligado a ir. Entró a la iglesia con los brazos cruzados, mirando todo con aburrimiento, hasta que vio el banco, y algo en su pecho se apretó. Se quedó quieto, mirando, sintiendo, como si una presencia suave le hablara sin palabras. ¿Quién era Mateo?, preguntó en voz baja. El padre se le acercó, y sin presionarlo, le contó lo esencial. No importa si crees o no, le dijo. Él sí cree en ti. Esa frase le quedó grabada. Esa noche, Emiliano no pudo dormir. Recordaba la iglesia, el banco, la historia, y sentía una nostalgia que no entendía, como si hubiera olvidado algo muy importante, o a alguien. Al volver a su casa, buscó una Biblia que tenía guardada desde niño. La abrió al azar, y leyó: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41 horas y 10 minutos. Y lloró. No sabía por qué. Solo lloró. A veces, la conversión no comienza con una palabra, sino con una lágrima. Tiempo después, Emiliano volvió al pueblo. Pero esta vez, no como turista, sino como voluntario. Ayudaba a pintar, a cargar cajas, a cuidar niños. Nunca hablaba mucho, pero siempre tenía una sonrisa y un gesto amable. Un día, lo vieron solo, sentado en el banco, con los ojos cerrados, y un susurro: Gracias, Mateo. No me salvaste la vida, me devolviste el alma. Así, como Emiliano, muchos llegaban por curiosidad, y se quedaban por gratitud. El banco se volvió un altar sin nombre, un lugar donde se dejaban notas, dibujos, fotografías. Una mujer dejó la ecografía de su hijo, después de años de infertilidad. Un niño dejó una carta para su papá en el cielo. Una anciana dejó su medalla de bautizo, con una nota: Ahora que mi viaje termina, quiero dejar algo de lo que me sostuvo. Nadie tocaba esos objetos. Se respetaban, porque no eran simples cosas. Eran testimonios, ofrecimientos, memorias vivas. Una vez, una tormenta fuerte azotó el pueblo. El agua se filtró por el techo. Varias zonas de la iglesia se mojaron. Pero al entrar, todos vieron algo extraño. El único lugar completamente seco era el banco. Ni una gota, ni una mancha, como si una mano invisible lo hubiese protegido. El padre solo dijo: Dios cuida lo que él mismo ha sembrado. Un escultor que pasó por el pueblo ofreció tallar una imagen de Mateo. Pero el padre se negó. La imagen ya está viva. Está en cada historia, en cada persona transformada. No hace falta piedra. El escultor respetó su decisión, y talló, en su lugar, una cruz pequeña con una inscripción: No fui abandonado.
Fui enviado. La cruz fue colocada discretamente detrás del altar. Quien la encuentra, entiende. La fama del lugar creció. Pero nunca se volvió turístico. Porque no era un sitio para selfies. Era para silencio. Para lágrimas. Para encuentros sagrados. Gente de todas partes venía no por milagros inmediatos, sino por algo más profundo. Paz, perdón, dirección. Y lo encontraban. A veces, en una misa sencilla. Otras, en un canto suave. Otras, en el suspiro que nace cuando el alma reconoce su hogar. El sacerdote envejeció, pero su voz seguía firme. Cada domingo decía, si estás aquí, es porque fuiste llamado. Y si fuiste llamado, es porque aún hay algo grande esperándote. Un domingo, no pudo celebrar la misa. Su salud se había deteriorado. Pero antes de ser llevado al hospital, pidió una sola cosa. Llévenme al banco. Lo sentaron ahí, débil, pero sereno. Miró al techo, y dijo, gracias por prestarme esta vida. Que ahora sea toda tuya. Esa noche, partió en paz. El pueblo entero lloró, pero no con desesperación, sino con gratitud, porque sabían que había sembrado amor, y amor no muere. Un joven sacerdote llegó tiempo después, nervioso, inseguro, pero al sentarse en el banco de Mateo, algo dentro de él se encendió. No estás solo, sintió, y nunca más dudó. La llama continuó. Un día, llegó una carta sin remitente. Solo decía, volveré pronto, papá. Y contenía una fotografía. Era una mujer adulta, sonriendo, y en su brazo, un tatuaje. Mateo, siempre contigo. El nuevo sacerdote preguntó a los fieles más antiguos. Nadie la reconocía, pero algunos decían que quizás, solo quizás, era ella, la madre, la que lo dejó en la canasta. Nadie lo confirmó, pero todos lo sintieron. Y así, la historia seguía tejiéndose, no en línea recta, sino como un río, con curvas, con pausas, con misterios, pero siempre fluyendo hacia lo alto. Un escritor pidió permiso para escribir un libro sobre la historia. Le dijeron que sí, pero con una condición. No pongas nombres reales. Que cada lector se vea a sí mismo en cada página. El libro se llamó El niño del banco vacío. Y se convirtió en un faro para muchos. Una joven lo leyó en un hospital, antes de una cirugía difícil. Y escribió al autor. No sé si viviré, pero si muero, moriré creyendo. Esa fue la mayor recompensa del escritor. En cada misa, al final, se dejaba un momento de silencio, para que cada quien hablara con Mateo, o con Dios. Sin fórmulas, solo desde el corazón. Y aunque el banco seguía vacío, nunca estaba solo. Siempre había alguien que lo miraba, que le sonreía, que se sentaba cerca, y dejaba una oración, una lágrima, un gracias. Porque al final, no era un milagro puntual lo que hacía especial ese lugar. Era el eco de miles de almas tocadas, de caminos corregidos, de heridas sanadas. Era la certeza de que Dios aún camina entre nosotros, disfrazado de niño, de banco vacío, de abrazo inesperado, de palabra justa, y a veces, de silencio. Y si alguna vez pasas por ese pueblo, no busques señales llamativas. Solo entra, siéntate, escucha. Y tal vez, también tú escuches ese susurro suave, casi imperceptible. No fuiste olvidado. Fuiste elegido. Pasaron los años. El banco comenzó a mostrar su edad. La madera se volvió más opaca. Algunas grietas aparecieron, pero nadie se atrevía a repararlo. Era parte de su alma, parte de su historia. Un carpintero ofreció restaurarlo, pero el sacerdote le dijo, no queremos que parezca nuevo. Queremos que siga pareciendo verdadero. El carpintero entendió, y en lugar de cambiarlo, lo cuidó. Selló las grietas, pulió con delicadeza, y al final, solo añadió una frase debajo del asiento. Aquí se sentó el amor. En una ocasión especial, la iglesia organizó una vigilia de oración. Toda la noche, velas encendidas, cánticos suaves, testimonios compartidos. La atmósfera era sagrada. Un anciano pidió hablar. Su voz era temblorosa, pero firme. Contó que de joven, había pensado en quitarse la vida.
Estaba solo, en la ruina, sin esperanza. Entró a esa iglesia por casualidad. Se sentó en el banco y lloró hasta quedarse dormido. Cuando despertó, había una nota a su lado. No te vayas. Aún hay más por vivir. Nunca supo quién la dejó, pero esa frase cambió su destino. Y terminó su testimonio diciendo: a veces, un mensaje de amor basta para torcerle el brazo al abismo. La iglesia entera aplaudió entre lágrimas. Ese tipo de historias ya eran comunes allí, pero ninguna se repetía igual. Cada una tenía su color, su música, su perfume. Una madre que había perdido a su hijo. Una joven que vivía con una enfermedad incurable. Un hombre que regresaba de prisión. Todos pasaban por el mismo lugar. Y salían, distintos. Como si algo se derritiera por dentro. No siempre recibían respuestas claras, pero sí recibían paz. Y a veces, eso es todo lo que se necesita. Una niña de 7 años, llamada Dulce, comenzó a visitar la iglesia con su abuela. Era risueña, curiosa, pero un día, dejó de reír. La diagnosticaron con una enfermedad muy rara. El médico fue claro. El pronóstico no era bueno. La abuela, devastada, llevó a Dulce al banco. Y allí, con voz temblorosa, le dijo: pídele a Mateo que te acompañe. Dulce cerró los ojos y murmuró algo muy bajito. Nadie oyó. Al salir, la abuela le preguntó: ¿qué pediste, mi niña? Dulce sonrió, por primera vez en semanas. Le dije que si no puedo sanar, me ayude a no tener miedo. Desde entonces, Dulce cambió. Seguía enferma, pero ya no estaba triste. Pintaba, cantaba, abrazaba fuerte. Un médico del hospital notó el cambio. ¿Qué hiciste con esta niña?, le preguntó a la abuela. Ella solo dijo: no fui yo. Fue una banca de madera y un niño invisible. Dulce vivió un año más, y en su funeral hubo más sonrisas que lágrimas, porque todos sentían que ella había sido tocada por el cielo. Su dibujo favorito quedó pegado en el banco. Un niño con alas, sosteniendo su mano. Así, entre historias como la de Dulce, la de Emiliano, y tantos otros, el banco se volvió algo más que un lugar. Era un puente, una puerta, un susurro divino en medio del ruido del mundo. Una noche, un periodista llegó al pueblo. Quería hacer un reportaje, pero no como los demás. No buscaba escándalos ni misterios, solo verdad. Se sentó varias horas en el fondo de la iglesia, observando, y cuando el sacerdote se le acercó, le dijo: no quiero entrevistas, solo escuche. Y eso hizo, día tras día, sentado, escuchando, llorando, escribiendo en su libreta sin palabras, solo emociones. Y al irse, dejó una sola frase en el banco: no encontré una historia, encontré mi alma. Los niños del pueblo crecieron con esa iglesia como refugio. Sabían que no era cualquier iglesia, era la iglesia del banco que llora. Así la llamaban, y los más pequeños se acercaban con ternura. Una vez, un niño dejó un dulce envuelto, con una nota: para Mateo, por si tiene hambre. Pequeños gestos, grandes señales. En una Pascua, se organizó una representación del Vía Crucis. Los jóvenes del pueblo actuaban. Uno hacía de Jesús, otros de soldados, pero al llegar al momento de la crucifixión, el que interpretaba a Jesús se quebró. Cayó de rodillas. No podía continuar. Lloraba sin consuelo. Le preguntaron si estaba bien, y él solo dijo: sentí algo en ese banco, algo que me rompió y me curó al mismo tiempo. Y la misa se convirtió en un silencio profundo, donde nadie actuaba. Todos solo oraban. No todos los que llegaban a la iglesia eran creyentes. Algunos venían por simple curiosidad, pero incluso esos cambiaban. Un joven ateo entró un día por desafío, con cámara en mano, queriendo grabar y desacreditar. Pero al mirar el banco, su mano tembló, y su cámara cayó al suelo. Se sentó sin decir nada, y salió horas después, sin grabar ni una sola imagen. Semanas más tarde, volvió, con otra intención, y comenzó a venir cada domingo. El sacerdote no le preguntó nada, solo lo abrazó. A veces, el corazón entiende antes que la mente. Una pareja sin hijos vino a pedir oración.
Habían intentado por años. Sin éxito. Se sentaron en el banco y rezaron tomados de la mano. Al año siguiente, volvieron, con una niña en brazos. La llamaron Esperanza. Historias como esas llenaban el aire de la iglesia, como perfumes invisibles, como ecos que no se ven, pero se sienten. Y cada vez que alguien nuevo preguntaba, ¿quién fue Mateo?, la respuesta era la misma. Un niño, pero no cualquier niño. Uno que fue abandonado, para enseñarnos que Dios nunca abandona. Un día, una joven entró llorando. Había sido rechazada por su familia, por sus elecciones, por su historia. Se sentó en el banco y gritó en silencio, ¿dónde estás, Dios? Y en ese momento, una anciana se sentó a su lado, sin preguntar nada. Solo la tomó de la mano, y le susurró, Él está aquí, en mi mano, en tu llanto, en este banco. Y la joven sintió paz, por primera vez en mucho tiempo. Así es como actúa Dios, no con truenos, ni rayos, sino con gestos suaves, miradas limpias, espacios sagrados en medio de lo ordinario, y a veces, en un banco viejo, lleno de historias, porque no necesitas escuchar una voz del cielo para saber que Él te habla. Basta con prestar atención a lo que te emociona, a lo que no puedes explicar, a lo que te mueve el alma sin razón aparente. Tal vez, ese sea Dios, tocando la puerta de tu corazón. Con el paso del tiempo, algunos comenzaron a dejar objetos junto al banco, no por superstición, sino como ofrendas, pequeños gestos, una pulsera, un rosario, un dibujo, un papel doblado con una oración escrita a mano. Era como si cada visitante quisiera dejar parte de su alma allí, como si dijeran, gracias por escucharme, gracias por sostenerme. Una mujer mayor llegó un día con una caja de madera. La colocó bajo el banco, en silencio, y antes de irse, se arrodilló, tocó la madera y dijo, te encontré cuando no tenía a nadie. Hoy tengo hijos, nietos y paz. Gracias, Mateo. Y se fue. Nadie abrió la caja. Durante semanas, estuvo allí, hasta que una noche de tormenta, el viento la volteó. Dentro había cartas, cartas antiguas, de cuando ella era joven, cartas que había escrito a Dios, una por año, contando su vida, sus dudas, su dolor, su esperanza. Las había guardado por décadas, y ahora decidió devolverlas a quien se las había leído. Esa noche, el sacerdote las leyó en voz baja, y lloró, no de tristeza, sino de gratitud, porque entendió que aunque el mundo es ruidoso, Dios sigue respondiendo, solo que a veces responde en silencio. Un grupo de adolescentes del pueblo, al escuchar tantas historias, decidió hacer algo especial. Grabaron un video, no para redes sociales, sino para el futuro. Entrevistaron a los ancianos, a los fieles, al sacerdote, y grabaron cada historia del banco, con imágenes, música y emoción. Lo llamaron el Banco de los Milagros. Lo guardaron en una caja fuerte, con una carta, para que en 100 años, alguien recuerde lo que aquí ocurrió. Y al final del video, un mensaje. Si estás viendo esto, aún puedes sentarte allí. Aún puedes creer. Un día, el sacerdote se enfermó. Muchos temieron que fuera su final. Llevaba más de 30 años al cuidado de la iglesia y del banco. Lo internaron en un hospital. Pero antes de irse, pidió un favor. Lléveme una tabla del banco. ¿Una tabla? Sí, quiero sentirlo cerca, por si me toca partir. Los jóvenes de la parroquia, con sumo cuidado, quitaron una pequeña pieza del respaldo, y se la llevaron. Cuando el sacerdote la tuvo en sus manos, sonrió, y dijo, ahora sí, estoy en paz. Pero no murió. Volvió, más débil, sí, pero con más brillo en los ojos. Y al regresar, mandó colocar la tabla en el altar, para que todos la vieran. Y dijo, este pedazo de madera tocó más almas que muchas palabras. Que nos recuerde cómo actúa el amor verdadero, sin ruido, sin pretensiones, pero con poder. La iglesia comenzó a recibir cartas de todo el país. Personas que habían oído hablar del banco, y querían visitarlo. Algunos iban con fe, otros, con curiosidad.
Pero todos salían distintos. Una mujer llegó desde lejos. Se llamaba Andrea. Había perdido a su esposo en un accidente. Y no encontraba consuelo. Decía que ya no sentía a Dios, ni ganas de vivir. Pero alguien le habló del banco. Y decidió venir. Se sentó. Lloró. Y por primera vez en meses oró. No pidió nada. Solo dijo: no te entiendo, Señor. Pero aquí estoy. Al levantarse, encontró un papel doblado. Decía: Dios no siempre quita el dolor. A veces, te enseña a caminar con él. Andrea suspiró. No encontró respuesta a sus preguntas, pero encontró fuerza. Y eso la salvó. En otra ocasión, un grupo de presos fue llevado por un programa de reinserción. Muchos de ellos, endurecidos, con miradas frías. Pero uno de ellos, al ver el banco, se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y dijo: yo fui abandonado en una iglesia cuando era bebé. Nunca supe cuál. Pero este lugar me suena a casa. Nadie dijo nada, pero todos sintieron algo, como si el pasado diera un suspiro. Los años siguieron pasando. El banco envejecía, pero su espíritu se volvía más joven, más fuerte, más presente. En un aniversario especial de la iglesia, se realizó una misa al aire libre. Más de 500 personas reunidas. Y al final, el sacerdote tomó el micrófono, con voz suave, pero firme, y dijo: hemos contado muchas historias. Hemos visto lágrimas, milagros, curaciones, consuelos. Pero no es el banco quien hace todo eso. No es la madera, ni las velas, ni las paredes. Es la fe, es el amor, es Dios. Y si Él puede usar un banco para tocar corazones, ¿qué no podrá hacer contigo? El público se puso de pie. Aplaudieron, lloraron, y muchos, en ese momento, entendieron algo. Dios no necesita cosas grandes, solo corazones abiertos. Esa noche, una niña se acercó al banco. Llevaba un cuaderno. Se sentó y escribió: querido Mateo, hoy me siento sola, pero si tú estás aquí, no tengo miedo. Cerró el cuaderno, lo dejó allí, y se fue. Al día siguiente, el cuaderno ya no estaba, pero en su lugar había una flor y una frase escrita con letra temblorosa: nunca estás sola. Siempre hay alguien orando por ti, aunque no lo sepas. Así es la fe. A veces, invisible, pero real, como el viento, como la esperanza, como las lágrimas que limpian el alma. No sabemos cuántas historias más se escribirán en ese banco, ni cuántas vidas tocará. Pero si sabemos esto, mientras haya alguien que se siente allí con el corazón abierto, algo sagrado ocurrirá. Y cuando todo lo demás falle, cuando el mundo se haga ruido, ese banco seguirá allí, silencioso, esperando, escuchando, amando, como solo Dios sabe hacerlo. Una mañana de invierno, el sacerdote no llegó a misa. Los fieles esperaron, pero la puerta de la sacristía permanecía cerrada. Uno de los monaguillos fue a buscarlo, y lo encontró dormido en su sillón, con una sonrisa leve, pero sin aliento. Sus manos estaban cruzadas sobre el pecho, y a su lado, una carta. No para su familia, no para la parroquia, sino para el banco. La carta decía: hoy cierro los ojos en la tierra, pero los abro en el cielo. Gracias por haber sido mi compañero. Gracias por haber escuchado los suspiros que yo no podía consolar. Gracias por recibir a los que yo no alcancé a abrazar. Fuiste más que un banco. Fuiste altar, confesionario, refugio, y sobre todo, puente, entre el hombre y Dios. El pueblo entero se reunió para despedirlo. Nunca una iglesia había estado tan llena. La misa fue sencilla, sin adornos, como a él le gustaba. Y cuando llegó el momento de enterrarlo, alguien tuvo una idea. ¿Y si enterramos con él una tabla del banco? El silencio fue total. Y después, todos asintieron. Cortaron una pequeña parte del asiento, la más gastada, la que más veces sintió lágrimas, y la colocaron sobre su pecho, dentro del ataúd. Así se fue, con un pedazo de historia sobre el corazón. Pasaron los años, y un nuevo sacerdote llegó, más joven, con ideas nuevas, y al principio,
No entendía del todo la devoción que el banco generaba. Es solo un mueble, decía. Pero nunca lo quitó. Hasta que una noche, en medio de una fuerte lluvia, tuvo que abrir la iglesia para una mujer desesperada. Su hijo estaba muy enfermo, y no tenía a quien recurrir. El padre la dejó entrar. Ella corrió directo al banco, y se arrodilló frente a él. No dijo palabras, solo lloró. Después de unos minutos, se levantó, y sin mirar al sacerdote, dijo, «Gracias. Aquí siempre encuentro paz». Y se fue. El joven padre quedó en silencio. Miró el banco, lo tocó, y entendió. Esa misma noche, comenzó a escribir un cuaderno con testimonios. No por superstición, sino por gratitud. Cada vez que alguien vivía algo especial junto al banco, lo escribía. A los meses, el cuaderno estaba lleno. Y empezó otro. Y otro. Hoy, se conservan más de 30. Entre ellos, está el testimonio de un joven que planeaba quitarse la vida. Había perdido todo. Familia, trabajo, sentido. Y fue a la iglesia por última vez. Para despedirse. Se sentó en el banco. Y sintió que no estaba solo. No vio a nadie. Pero sintió calor. Un susurro en el alma. Como si alguien le dijera, «Aún no es tu hora. Tienes una historia que contar». Se fue con lágrimas y esperanza. Hoy, ese joven es terapeuta. Y ayuda a quienes están por rendirse. Todo comenzó en ese banco. Otro testimonio habla de una mujer llamada Soledad. Había sido diagnosticada con una enfermedad terminal. Solo le quedaban semanas. Pero no pedía un milagro. Solo quería despedirse en paz. Fue a la iglesia. Se sentó. Y dijo, «Dame serenidad, Señor. No quiero irme con miedo». Ese día, sintió una presencia. No vio luces, ni escuchó voces. Pero algo cambió. Una calma profunda la invadió. Y aunque su cuerpo seguía débil, su alma estaba fuerte. Murió semanas después, con una sonrisa. Y sus últimas palabras fueron, «Dios me esperó en un banco de madera». La historia del banco llegó incluso a oídos del obispo, que fue personalmente a conocerlo. Se sentó, oró, y dijo, «Esta iglesia es pequeña, pero tiene un altar que el cielo respeta». Y dejó allí su rosario. Muchos años después, un niño que solía ir con su abuela a la iglesia volvió como adulto. Su nombre era Emmanuel. La abuela ya había partido, pero él regresó. Se sentó, y sacó de su bolsillo un dibujo. Era un banco, con un corazón dibujado en el respaldo. Lo había hecho de niño, y su abuela lo había guardado. Ahora lo dejaba allí, como símbolo, como promesa, como gratitud. Un día, un hombre mayor entró a la iglesia y caminó hasta el banco con dificultad. Tenía Parkinson, y necesitaba apoyo para caminar. Pero insistió. Se sentó, y comenzó a cantar. Su voz era temblorosa, pero llena de emoción. Cantaba un himno antiguo, y entre versos, decía, «Aquí me encontré con Dios, y aquí quiero despedirme». Unos días después, falleció. Su nieto trajo una nota, que él había dejado antes de morir. Decía, «Este banco escuchó más oraciones que 1000 templos, porque no juzga, no impone, solo recibe». Así, la historia sigue creciendo. No hay milagros de espectáculo, ni luces del cielo. Solo detalles, pequeños actos de fe, suspiros, reencuentros, lágrimas limpias, corazones abiertos. Un sacerdote, antes de morir, dijo una frase que quedó grabada en la entrada de la iglesia, donde 2 o más se reúnen a orar. Dios está, pero cuando uno solo se sienta con fe, el cielo se inclina. Y debajo de esa frase, colocaron una placa. Solo decía, «Banco de Mateo». Aquí, los silencios también hablan. Los años siguieron pasando. Nuevas generaciones llegaron al pueblo. Algunos no sabían quién había sido Mateo. Otros ni siquiera eran creyentes. Pero todos conocían el banco. Y sin importar la fe, el credo, o la historia personal, algo los llevaba hasta él. Era como si la madera respirara, como si el tiempo no la desgastara, sino que la puliera. Una mañana de primavera, un grupo de niños entró a la iglesia en silencio. Iban con su maestra. Era una visita escolar. Y al ver el banco,
Uno de ellos preguntó, «Maestra, ¿por qué ese banco está diferente?» Ella no supo qué decir. Solo sonrió y les dijo, «Porque ese banco ha escuchado cosas que nosotros aún no sabemos decir». Los niños lo tocaron con respeto, y antes de salir, uno de ellos dejó su pañuelo allí. Un joven artista, al escuchar tantas historias, decidió pintar un cuadro, no de Mateo, ni de la iglesia, sino del banco. Lo pintó vacío, sin nadie sentado, pero con una luz cayendo sobre él desde una ventana invisible. Lo tituló, «Aquí se siente el alma», y lo donó a la parroquia. Hoy, cuelga en la entrada. Es lo primero que uno ve al cruzar la puerta. En una Navidad especialmente fría, la iglesia decidió abrir sus puertas toda la noche, para que nadie durmiera en la calle. Y entre los que entraron, estaba un joven en silencio. Tenía el rostro cansado, las manos sucias, pero los ojos vivos. No habló con nadie. Solo se sentó en el banco. Y durmió. Por horas. Cuando despertó, escribió algo en una servilleta. La dejó allí, y se fue. Lo que escribió decía, «Hace años no dormía sin miedo. Aquí, el miedo no me alcanzó». Una mujer de voz suave, que había perdido a su hijo pequeño, fue a la iglesia cada semana durante un año. Siempre al mismo lugar. Siempre con una flor blanca. Una vez, el sacerdote se le acercó y le preguntó, «¿Por qué siempre vienes aquí?» Ella respondió, «Porque aquí lo sentí por última vez. Y aquí, sé que Dios lo abraza cuando yo no puedo». El banco ya no es solo un banco. Es memoria. Es altar de lo invisible. Hay quien dice que fue la oración de Mateo la que lo consagró. Otros creen que es solo coincidencia. Pero los que han estado ahí, saben. Saben que el silencio allí pesa distinto. Saben que el aire huele a presencia. Saben que la fe no necesita explicación. Solo espacio. Y ese banco es ese espacio. Una vez, durante una tormenta eléctrica, se fue la luz en todo el pueblo. La iglesia quedó en tinieblas. Pero una vecina vio desde su ventana que algo brillaba adentro. Fue a mirar. Y jura que una luz suave, como de vela, estaba justo encima del banco. No era eléctrica. No había velas encendidas. Pero ahí estaba. Y cuando se acercó, el viento cesó. Ella no cuenta esa historia con orgullo, sino con temblor, porque dice que desde entonces, su manera de rezar cambió. Ahora no pide, solo agradece. Un día, una mujer muy anciana entró con dificultad, ayudada por su nieta. Tenía Alzheimer. Ya no recordaba rostros, ni fechas, ni nombres, pero cuando vio el banco, susurró, «Aquí fui feliz». Y se sentó, cerró los ojos, y comenzó a cantar un salmo de memoria. Perfecto, sin titubeos. Era como si su alma recordara lo que su mente había olvidado. Su nieta, al verla, lloró, no por tristeza, sino por el milagro silencioso, de un recuerdo que no se perdió. Muchos preguntan por qué no lo cambian, por qué no lo restauran, por qué no lo barnizan, pero nadie se atreve, ni los más nuevos, ni los más prácticos, porque entienden que esa madera guarda secretos, suspiros, promesas, y que tocarlo sería como alterar un lenguaje que solo Dios comprende. En una ocasión, un periodista quiso hacer un reportaje. Vino con cámaras, micrófonos, luces, y pidió entrevistar a los fieles. Pero nadie quiso hablar. Uno de ellos dijo, «No es por miedo, es por respeto», y el reportaje nunca salió. Porque la historia del banco no se cuenta con palabras técnicas. Se vive, se siente, se guarda en el alma. Los niños del pueblo ahora lo llaman el banco que escucha. Y cuando pasan por la iglesia, a veces entran solo para sentarse unos segundos. No dicen nada, solo están. Y al salir, sonríen, como si algo invisible los hubiese abrazado. Un sacerdote dijo una vez, «Predico cada domingo, pero este banco ha convertido más almas que 1000 sermones». Y nadie lo contradijo. Una pareja que no podía tener hijos, se sentó allí a orar cada mes durante años, sin exigir, sin quejarse, solo para pedir fuerzas. Un día, dejaron una carta. Decía, «Gracias por sostenernos. Aunque no tengamos respuestas, tenemos paz». A los meses,
Adoptaron una niña. La llevaron al banco. Y colocaron una flor sobre él. La niña tocó la madera. Y dijo, «Está calientito». Todos se miraron, porque era invierno. Y la iglesia estaba fría. Pero el banco, no. Algunos aseguran que si uno se sienta allí con el corazón abierto, algo pasa. No algo que se vea, sino que se siente. Un alivio. Una claridad. Un susurro. Como si el cielo no estuviera arriba, sino justo ahí, a ras del suelo. Hoy, el banco sigue en su lugar. Gastado, pero firme. Silencioso, pero elocuente. Y quienes lo conocen, saben que hay cosas que no se pueden explicar. Solo vivir. Porque la fe, a veces, no necesita milagros grandes. Solo un banco de madera. Y el corazón dispuesto. Una tarde, un hombre que había sido misionero por más de 30 años, volvió al pueblo donde creció. Ya tenía el cabello blanco, las manos temblorosas, y la mirada llena de historias. Entró a la iglesia solo. Se arrodilló ante el altar. Pero luego se levantó, y fue directo al banco. Se sentó, y lloró, en silencio, como si cada lágrima llevara un nombre, una despedida, un país, una promesa. Nadie lo interrumpió. Nadie se atrevió. Él, simplemente, dejó una pequeña cruz de madera tallada a mano sobre el banco. Y se fue. Días después, un niño encontró la cruz. La tomó. Y se la entregó al sacerdote. ¿Puedo quedármela?, preguntó. El sacerdote la miró, sonrió, y respondió. Si prometes cuidarla como si fuera un tesoro. El niño asintió con fuerza. Y desde ese día, va todos los domingos con la cruz en el bolsillo. La sostiene cuando reza. Y dice que le ayuda a no tener miedo en las noches. Un joven con una enfermedad terminal pidió pasar sus últimos días en casa. Pero una tarde, pidió ir a la iglesia. Sus padres lo llevaron con cuidado. Lo ayudaron a caminar hasta el banco. Se sentó. Y dijo, «Solo quiero respirar aquí, una vez más». Se quedó quieto, mirando al frente, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Luego cerró los ojos. Y se quedó así, por largo rato. Cuando se levantó, parecía más tranquilo. Dijo, «Ya estoy listo». Y esa misma noche, partió. Con paz, con sonrisa, con fe. Una madre que había perdido la esperanza, entró sin intención, solo buscando refugio del sol. Pero al sentarse, algo cambió. No sabía rezar. No conocía los salmos. Pero comenzó a hablar bajito, como si alguien estuviera escuchando. Y dijo cosas que nunca había dicho. Cosas que le dolían. Cosas que le daban vergüenza. Pero también cosas hermosas. Y cuando terminó, se dio cuenta de que estaba sonriendo. Por primera vez en mucho tiempo. El banco se volvió testigo. De lo que el mundo calla. De lo que el alma grita. De lo que el corazón guarda. Y también, de lo que Dios responde. No siempre con palabras. A veces con silencio. A veces con señales. Y muchas veces, con una paz inexplicable. En una ocasión, un joven con pensamientos suicidas entró sin rumbo. No quería estar ahí. Solo quería sentarse en algún lugar. Se dejó caer en el banco, con los puños cerrados, con la rabia en los ojos. Y luego, con lágrimas. Muchas. No sabía por qué. Solo lloraba. Y en medio de esa tormenta interna, alguien se sentó a su lado. No le habló. No lo tocó. Solo estuvo allí. Y eso fue suficiente. Ese joven salió distinto. No porque encontró todas las respuestas, sino porque, por primera vez, no se sintió solo. Una monja que había perdido la voz por una enfermedad, pasaba las tardes allí, sentada, leyendo con los ojos, cantando por dentro. Y una vez escribió, «Ya no canto con la voz, pero aquí, mi alma canta, y sé que Dios escucha». Un abuelo, viudo desde hacía años, traía su silla de ruedas cada mañana. Se estacionaba junto al banco. No se sentaba en él. Solo lo miraba. Y hablaba como si su esposa aún lo oyera. Contaba cómo estaba el jardín. Cómo crecían los nietos. Cómo aún sentía su perfume en la ropa. Y luego, al final, siempre decía, «Nos vemos mañana, amor». Y volvía al día siguiente. Sin falta.
Un joven seminarista que dudaba de su vocación, se sentó allí por horas. Pidió señales. No las tuvo. Pidió certezas. No llegaron. Pero cuando se levantó, sintió algo distinto. No una respuesta, sino un llamado. Uno suave, como el viento que acaricia los árboles. Y decidió seguir. No porque todo estuviera claro, sino porque el banco le enseñó que la fe no es tener respuestas. Es confiar, aunque no las haya. A veces, se escuchan risas. Otras, suspiros. A veces, el crujido de la madera parece un saludo. O una despedida. Y siempre, siempre, hay presencia. Porque el banco no está solo. Nunca. Una anciana pidió ser velada en la iglesia. Y que su ataúd descansara justo frente al banco. Su familia cumplió su deseo. Y durante la ceremonia, alguien encontró una carta guardada en su Biblia. Decía, el banco me vio renacer. Me vio sanar. Me vio caer. Y levantarme. Me vio amar. Y perdonar. Me vio en mis peores días. Y en mis mejores. Por eso, quiero partir frente a él. Porque allí, sentí a Dios, más de una vez. Nadie pudo leer esa carta en voz alta sin llorar. Y el silencio que siguió, fue el homenaje más sagrado. A veces, creemos que los milagros son rayos en el cielo. Sanaciones inmediatas. Caminos que se abren de golpe. Pero muchas veces, son discretos. Suaves. Sutiles. Como un banco de madera. Que escucha. Que sostiene. Que abraza sin brazos. Y que, sin moverse, transforma más vidas que 1000 palabras. Ese banco, testigo de un bebé abandonado, de un sacerdote que eligió el amor, de un pueblo entero que aprendió a creer de nuevo, sigue allí, esperando, escuchando, sanando, y recordando a todos, que el corazón de Dios puede caber en lo más sencillo, en una oración sin voz, en una lágrima que no cae, en un suspiro que sube al cielo. Y si algún día pasas por ahí, no entres por costumbre. Entra con el alma abierta. Siéntate. Cierra los ojos. Y escucha. Tal vez no oigas nada, pero sentirás todo. Porque donde hay fe, hay milagros. Y donde hay amor, Dios ya estuvo. Han pasado muchos años desde aquella mañana en que el padre Mateo abrió la puerta y encontró al bebé. El pueblo cambió. La gente cambió. La iglesia también. Hay paredes nuevas. Ventanas restauradas, campanas que suenan más suaves. Pero el banco sigue ahí. El mismo. Con sus marcas. Con sus cicatrices. Con su alma de madera vieja y fe viva. Una mañana de domingo, mientras los fieles comenzaban a llegar, un anciano se acercó caminando lento. Tenía un bastón. Y una pequeña mochila en la espalda. El sacristán lo miró con curiosidad. Y pensó que había algo familiar en sus ojos. El anciano entró, miró alrededor, respiró profundo, y caminó directo hacia el banco. Se sentó, con cuidado, cerró los ojos, y sonrió, como quien regresa al lugar donde todo comenzó. Era David, el bebé, el que fue encontrado entre cobijas y llanto, ahora con canas, con arrugas, con vida vivida, y con un corazón lleno de gratitud. Había vuelto, no para ser visto, no para ser reconocido, sino para agradecer, para tocar la madera con sus manos, y decir en silencio, gracias. Estuvo allí un largo rato, recordando, sintiendo, rezando. Luego abrió la mochila, y sacó algo envuelto en tela blanca. Con cuidado, lo colocó sobre el banco, y se fue, sin decir palabra, sin mirar atrás. Horas después, el sacerdote encontró el paquete. Lo desenvolvió, y descubrió una cruz de madera, tallada a mano, con una inscripción en la base. Decía, para el banco que me sostuvo antes de saber caminar, para el lugar donde encontré a Dios antes de entender su nombre. Gracias por esperarme, toda una vida. El sacerdote no dijo nada, solo se sentó, la tomó entre sus manos, y lloró, como tantos otros antes, porque entendió, porque sintió. Y porque, en ese momento, supo que ese banco no era solo un mueble viejo. Era un altar silencioso, un confesionario invisible, un refugio que no pide nada a cambio. Desde ese día, la cruz quedó ahí, fija,
discreta, como testigo del testigo. Y cada persona que se sienta, la toca, a veces sin saber su historia, pero sintiendo su poder, como si en la madera habitara algo más que recuerdos, como si Dios mismo la hubiera bendecido con lágrimas. Y así, el banco sigue escuchando, sigue guardando secretos, sigue siendo lugar de encuentro entre lo humano y lo divino, entre la duda y la fe, entre la tristeza y la esperanza. Cada quien que entra en esa iglesia, lleva algo, una carga, un miedo, una pregunta, pero muchos salen distintos, no porque todo se resuelva, sino porque algo dentro cambia, como si una mano invisible tocara el alma, y dijera, no estás solo. Tal vez tú también lo necesitas. Tal vez llevas años esperando una señal. Tal vez sientes que tus oraciones no llegan, que tu fe se ha gastado, que tu corazón está cansado. Pero si estás escuchando esto ahora, es porque algo en ti aún cree. Y eso basta, porque Dios no necesita grandes discursos, ni actos perfectos. A veces, solo necesita que te sientes, y digas, en silencio, aquí estoy. Y Él hará el resto. Así como aquel bebé cambió la vida de un pueblo, así como un banco se convirtió en sagrado, así también tú puedes ser instrumento de amor, de fe, de consuelo. Dios sigue actuando, en los detalles, en lo cotidiano, en lo que muchos no ven. Y a veces, el mayor milagro es simplemente sentir paz donde antes había tormenta, luz donde antes había sombra, esperanza donde solo había silencio. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí abajo con un amén. Para que otros sepan que no están solos. Compártela con alguien que necesite recordar que Dios aún hace milagros. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias que no se olvidan, porque hay recuerdos que no se cuentan con palabras, se sienten, y hay lugares, como ese banco, que aunque no hablen, siguen hablando al alma. Y recuerda, a veces, el milagro que tanto esperas no llega cuando gritas, llega cuando te sientas, callas y crees.